Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, vamos a leer el versículo 28 al 30. Lucas 4, 28 al 30. Vamos a hablar, mis hermanos, bajo el tema Jesús es liberado de la muerte. Gloria a Dios. Jesús es liberado de la muerte. Capítulo 4, versículo 28 del Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Bien. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Un saludo para aquellos hermanitos y amigos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Queremos decirle que también estamos orando por ustedes. Aquí los martes hay ayuno y todos los días pues cada quien oramos y su servidor y los hermanos oramos los miércoles y también todos los días estamos orando por todos aquellos hermanos y amigos que siguen la página de la Iglesia Evangélica Príncipe de Paz de Santa Tecla, El Salvador. Gloria a Dios. Bien, capítulo 4 del libro de Lucas, en su versículo 28. Oiga lo que dice la Biblia. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el grande privilegio que tú nos concedes, Señor, de estar en tu templo y poder alabar y adorar tu nombre. Y ahora, mi Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das de poder ser el instrumento que vas a usar en esta predicación. Señor, controla mi mente, mueve mis labios, que de mi boca salgan palabras que edifiquen, que consuelen, que fortalezcan, que exhorten, que lleven bendición para todos los oyentes, tanto aquellos que están aquí presentes, como también aquellos que lo van a ver y oír a través de las redes sociales. Usa mi vida, cumple tu propósito, mi Dios, para lo cual se escribió esta palabra, Dios mío. Y en el nombre de Jesús ato todo estorbo, reprendo todo estorbo maligno y proclamo bendiciones para gloria y alabanza del Dios de los cielos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Jesús es liberado de la muerte. Oiga bien, para comenzar, quisiera en esta mañana hacer una pequeña reseña de el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Oiga bien, primero, el Señor Jesús fue bautizado. Segundo, el Señor enfrentó la tentación. Él fue tentado en el desierto. Tercero, el Señor comenzó su ministerio en Judea. Si usted lee el capítulo 2 al 5 del Evangelio de Juan, ahí tenemos los comienzos, o por qué no decirlo, el primer año de ministerio de Jesús. Cuarto, después de ejercer el ministerio el Señor en Judea, Él regresó a Galilea. Él se fue a Capernaum. Allí hizo milagros, hizo prodigios, hizo señales. Él iba a las sinagogas y todo el mundo le reconoció como hijo de Dios. Y allí el Señor hizo cosas bellas. Y aún su fama, dice la Biblia, aumentaba.
Para ello le leo el versículo 14, 4:14 de Lucas. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Por eso yo dije, muchos en Galilea, en Capernaum, le creyeron. Y el Señor hizo cosas maravillosas. Bueno, pero después de estar en Galilea, según Lucas 4:16, el Señor determinó ir a Nazaret, en donde Él se había criado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué sucedió ahí en Nazaret? ¿Qué sucedió entre sus paisanos, entre sus amigos, entre sus vecinos? Pues de una vez le digo, quisieron matarlo. Pero cuando ellos quisieron asesinarlo, el Señor se les escapó de una manera milagrosa. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo sucedieron todas estas cosas. Versículo 16, 4:16 de Lucas. Oiga bien, la Biblia dice que todo esto sucedió, ya dije, que el Señor vino a Nazaret, dice la Biblia, donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Allí, mis hermanos, en Nazaret, el Señor había vivido toda su niñez. Allí el Señor había vivido toda su juventud. Él y sus padres eran muy conocidos. Sus hermanos también. ¿Qué puedo decir? El Señor ahí tenía vecinos, tenía amigos, tenía parientes. Que, como decimos nosotros, ahí estaban todos sus paisanos. Y un día sábado, el Señor fue a las sinagogas. Ya a estas alturas, el Señor ya tenía un poquito más de como año y medio de estar predicando y haciendo milagros. Y al llegar el Señor a la sinagoga, como era de costumbre, dice la Biblia, que le dieron el rollo para que leyese. Dice la Biblia que él se levantó a leer. Usted puede ver, mis hermanos, que en la sinagoga el rollo, el libro o la lectura de la palabra de Dios se hacía parado. Nosotros mantenemos esa costumbre. Siempre que un predicador va a comenzar su predicación, él y la congregación por lo general leemos la Biblia parado. Mantenemos esa costumbre. Ahora, según el verso 17, al darle los rollos, al darle el libro al Señor, él comenzó a leer o determinó leer en el profeta Isaías. Gloria a Dios. En las sinagogas, por lo general, se leía primero una porción de los libros de la ley y después se leía otra porción en los libros de los profetas. Y el Señor lo que escogió fue Isaías 61:1, versículo 2b.
Lo vamos a leer. Esto fue lo que el Señor escogió en esa lectura. Dije Isaías 61 y leyó el versículo 1 y parte del versículo 2. Dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Allí se cortó. El Señor no siguió lo demás. O sea, donde dice, y el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a los enlutados, eso no lo leyó. Solo leyó el versículo 1 y parte del versículo 2. Ahora bien, cuando un judío leía este pasaje, él sabía perfectamente bien que esta era una descripción del ministerio del Mesías. O sea, cuando un judío leía esto, él ya sabía y decía, cuando venga el Mesías, a esto va a venir. Él sabía perfectamente bien. Ahora, ellos sabían el significado de esa porción. Y vuelvo a leerlo ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice que el Señor leyó. Leo 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Usted puede ver aquí que esta es la misión que Jesús trajo. Se la voy a explicar así un poquito, porque no puedo meterme mucho por el tiempo y porque no es solamente este mi tema. Primero, dice la Biblia que el Señor vino a predicar a los pobres. Sí, predicó a los pobres de dinero, pero más que todo se refiere a los pobres de espíritu. Aquellos que se sienten necesitados de Dios, a los que saben y entienden que no se pueden salvar a sí mismos, aquellos que sienten la necesidad de un Salvador, a ellos vino el Señor a predicarles. ¿Qué quiere decir? Que un orgulloso muy difícil va a aceptar el Evangelio del Señor Jesús. Una persona enaltecida, muy difícil, a menos que el Señor lo quebrante. Porque yo he visto gente, mis hermanos, que son orgullosos o han sido orgullosos, pero Dios ha tratado con ellos y les ha bajado todo el orgullo y se han humillado delante de Dios. Pero el Señor vino a eso, aquellos que se sientan pobres de espíritu, necesitados de Dios. Allí es donde el Señor entra. Dice la Biblia que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantar quiere decir volverse frágiles. En otras palabras, mis hermanos, aquellas personas que son dóciles. Aquellas personas, mis hermanos, que son, ¿qué les puedo decir? Que fácilmente cuando oyen un mensaje, cuando oyen la palabra de Dios, fácilmente se convencen y se humillan delante de Dios. A eso vino el Señor. Como dijo Manfredo en una oportunidad, los que se hacen flojitos y colaboran,
A esos vino el Señor. Aquellos que han entrado, que sí han sido quebrantados, que se han vuelto dóciles, porque han pasado momentos de calamidad, momentos de desgracia, momentos de sufrimiento, y todo eso los ha hecho dóciles. Allí está el Señor con esa gente. Tercero, el Señor vino a pregonar libertad a los cautivos. Se refiere a aquellos que están oprimidos por el diablo, los que están encadenados por Satanás, aquellos que están subyugados por Satanás. Para que usted me entienda, por ejemplo, hay gente que no se puede liberar de la droga, no se puede liberar del alcoholismo, que no se puede liberar del sexo, de todo lo que se llame pecado. Y mucha gente dice, no, es que yo así voy a morir. No, a esos vino el Señor. Aquellos cautivos, aquellos oprimidos, aquellos que están allí, mis hermanos, que Satanás los tiene doblegados. A esos vino el Señor. Además de eso, cuarto, el Señor vino a dar vista a los ciegos. Sí, se refiere a los ciegos físicamente, pero también a aquellos que están cegados espiritualmente y no pueden conocer las cosas de Dios. Él vino a quitar la venda espiritual para que la persona conozca de Dios, conozca que de la palabra del Señor. Esa fue la misión que el Señor trajo: a liberar, a quitar la ceguera, a dar vista, a poner colirio en aquellos ciegos. Y también el Señor vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Aquellos, mis hermanos, que el pecado los tiene heridos, que están lisiados y que el diablo no los quiere soltar porque los quiere llevar al infierno. Nunca el diablo los quiere abrir en la cárcel. No sé si usted ha oído decir mucha gente que dice, no, es que yo así voy a morir. No, es que yo no tengo solución para los problemas. A eso vino Jesús, para sacarlos de allí, para liberarlos de allí. A esos vino el Señor. Y dice la Biblia, sexto, el Señor vino a predicar el año agradable del Señor. Esto lo dijo el Señor con un sentido del año del jubileo. En el año del jubileo, todas las deudas quedaban saldadas. Todo lo que estaban de esclavo quedaban libres. En otras palabras, si Él vino a predicar el año agradable del Señor, Él vino a decir, yo vengo a morir en la cruz del Calvario, tu cuenta quedará saldada. Yo vengo a ofrecer mi sacrificio por ti, tu cuenta está totalmente saldada, está redimido, no debes nada. Si es que recibes a Cristo como su Salvador personal. Se gozan por eso, hermano. Dele alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. A eso vino Jesús. Él estaba leyendo todo lo que el profeta había dicho. Ahora, pero vuelvo a decir, lo que no mencionó el Señor fue los juicios. Él no leyó la parte del juicio. Porque es cierto que Jesús vino ¿a qué? A ofrecer todas las bendiciones de su ministerio, pero también el que no le crea, le toca condenación eterna. ¿Qué dijo Jesús? Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué será? Condenado. Esa parte ya no la dijo el Señor. No lo dijo. Pero, oiga bien,
Según el versículo 20, dice la Biblia que enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. En ese tiempo la predicación se hacía como sentada. La Biblia se leía, el libro se leía parado y se predicaba sentado. Leo el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El versículo 21. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Prácticamente, ¿qué le dijo el Señor? A sus paisanos, a sus amigos, a sus vecinos, a todos sus conocidos. ¿Qué le dijo? Yo soy el Mesías. Y se lo dijo en su propia cara. Al decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, Él les dijo, yo soy el Mesías. Pero ahora veamos la reacción de la gente. Versículo 22. Veamos la reacción de la gente. Dice la Biblia, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Oiga lo que dice la Biblia. Todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero luego decían, ¿y que no es este el hijo de José? Como quien dice, si este se ha criado con nosotros. Si este nosotros lo conocemos desde pequeño. Con este veníamos a la sinagoga y aquí estábamos todos. Posiblemente salió alguno diciendo allí, con que su papá me hizo un juego ¿de qué? De comedor ahí en la casa, en su carpintería, y él estuvo ayudándole. Él estuvo allí. Ahora, ¿pero qué dijo Jesús? Versículo 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. En otras palabras le dijeron, o sea, este es un refrán. Este es un refrán que quiere decir, haz por ti mismo lo que has hecho por otros. Pero aquí quiere decir lo que has hecho en Capernaum, allá, antes de venirte para acá. Lo que dice el versículo 14 y 15, hacelo aquí también, aquí en tu pueblo. Pero ¿qué dijo el Señor? Versículo 24. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Este principio aquí lo vemos como un principio general, pero pueden haber excepciones. Además, eso no aplica a las personas no cristianas. ¿Cuántas veces se ha visto, hermanos, de que en el ámbito no cristiano alguna persona famosa hasta lo llegan a endiosar en el pueblo donde él? ¿Sí o no? Por no mencionar nombres. Le celebran fiesta, le celebran bienvenida, porque se ganó un trofeo aquí, porque ganó el campeonato mundial.
y todo, y la gente lo exalta, y el uno y el otro, y le cantan, y ¿qué? Bueno, se ha visto casos que hasta los adoran, pero en el Evangelio no pega. En el Evangelio no es así. O sea, esto no es aplicable a los profetas de Dios. El Señor dijo o dio este principio, que mis hermanos, que nadie, o sea, que ningún profeta es acepto en su propia tierra, aunque dije, pueden haber excepciones. Pueden haber. Ahora, o sea, la gente exalta o reconoce lo que no es propio de su pueblo. Y así sucede siempre. La gente siempre prefiere lo de por allá. Si usted va a comprar algo a una tienda, ¿y esto dónde es hecho? En El Salvador, no, yo quiero algo que sea de Alemania, de Europa, qué sé yo. ¿Sí o no? Muchas veces a lo propio no le tenemos confianza, no le tenemos seguridad, y muchas veces es lo mejor. Nosotros siempre queremos lo del extranjero. Esa es la tendencia que tenemos nosotros seres humanos. Y así es en el ámbito profético o ministerialmente hablando. El Señor dijo, ninguno de los profetas es acepto en su propia tierra. Yo solo me recuerdo de un amigo que fue a Europa y estando allá dijo, yo quiero llevar un recuerdo de Europa, pero algo que me guste, dijo, para enseñarlo a mi familia y a los amigos, que traigo que llevo a mi país algo de Europa. Y lo compró. Cuando vino aquí, bien contento, a la esposa, enseñándole la prenda que traía, a la familia y los amigos. Cuando vieron la viñeta, decía, Made in El Salvador. ¿Se da cuenta? Después dijo, hermano, no hay profeta, dijo el Señor. Digo el Señor, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora, pero ¿qué sucede, mis hermanos? Oiga bien, ¿qué sucede? Versículo 28. Oiga bien, ¿qué sucede? Versículo 25. Versículo 25. ¿Qué sucede? Dijo el Señor, y en verdad os digo que muchas viudas que había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Primero les presentó el caso de la viuda de Sarepta de Sidón. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. El Señor le dijo al profeta Elías, ve donde esa viuda, yo ya la preparé para que te dé de comer. Lo vamos a leer mejor. Primer libro de los Reyes, capítulo 17 y versículo 8. Oiga lo que dice la Biblia. 17:8 del libro de los Reyes. Dice la Biblia, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué dijo el Señor? ¿A quién preparó? A una viuda no judía. A una mujer extranjera. Dios le habla a la mujer, Dios le prepara a la mujer.
para que alimentara al profeta. Y la mujer obedeció, lo hizo, humildemente aceptó la orden del Señor. ¿Y qué era? Era gentil, no era judía. En otras palabras, el Señor dijo, esa mujer, aunque no era judía, obedeció. Y por eso el Señor lo mandó allí, porque iba a obedecer. Si lo hubiera mandado a otra viuda de Israel, no hubieran obedecido. Pero ella sí estaba dispuesta a obedecer, aunque no era judía, era gentil. Luego dijo el Señor, puso el otro ejemplo. Oiga bien, el ejemplo de Naamán. Naamán, ¿de dónde era? Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. ¿De dónde era Naamán? Dice la Biblia que era de Siria. Naamán, sirio. Segundo libro de los Reyes, 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Cuando este hombre, oiga bien, le dice a aquella jovencita a su esposa, le dijo, si mi señor fuera a Israel y se presentara ante el profeta, de allá viene sanito de esa lepra. ¿Qué hizo Naamán? Se fue para allá. Se fue para allá. Es cierto que mostró ciertas dudas, pero mis hermanos, luego hizo lo que el profeta le mandó, que se zambullese en el río Jordán. ¿Y qué pasó? Fue sano. Pero lo que demuestra el Señor fue su obediencia, su humildad, aun cuando él no era judío, era sirio. En otras palabras, dijo el Señor, es más fácil que crean los extranjeros que crean los propios de aquí. Dicho de otro modo, es más fácil que crean que yo soy, dijo el Señor, el Mesías, otros que no son de aquí, de Galilea, de aquí, de Nazaret, que ustedes que se han criado juntamente conmigo. Ahora, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Vea la reacción de los paisanos. Al oír estas cosas, versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se enojaron. Y oiga lo que le voy a decir. No hay ira tan peligrosa y tan ciega como la ira religiosa. Y los religiosos equivocados son los más peligrosos. Bueno, hasta se matan ellos mismos. La ira religiosa la ira religiosa y ciega es peligrosa. Ahora, ¿por qué se enojó toda esta gente? ¿Por qué les dijo la verdad? Dígale la verdad a las personas, ya van a estar enojados. Hasta dentro del evangelio sucede lo mismo. Cuando se dice la verdad muchas veces a la gente no le gusta. Dígale una mentira que ya la cree. Yo siempre he puesto este ejemplo. A veces las jovencitas, cuando hay un hermano que los enamora, no le creen. Que se los diga a otro, que tal vez tiene malas intenciones, a ese sí le cree. Eso sucede así. Ahora se encienden en ira, se enojan. Y oigan, mis hermanos, ¿y qué dice el versículo 29? Y levantándose, y note bien esto, hermano, óigame, note bien esto. Y levantándose,
Vuelvo a repetir el versículo 28. Al oír estas cosas, todos, ¿qué quiere decir? Que todos se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué hizo la turba? ¿Qué hizo toda esa gente? Prácticamente se apoderaron del Señor. Lo agarraron al Señor y se lo llevaron hasta un monte. La ciudad, oiga bien, de Nazaret está situada en una plataforma elevada en el valle de Esdraelón, hacia afuera del valle, en una parte elevada. Ahí está construida la ciudad y tiene un declive de unos 130 a 170 metros. Y tiene un despeñadero que aproximadamente tiene 15 metros. Y allí lo llevaron al Señor con la intención de ¿qué? De matarlo. ¿Y quiénes lo hicieron? Sus paisanos, sus amigos. ¿Quiénes lo hicieron? Sus vecinos, los que se habían criado con él. Ellos. Pero como todavía no era el momento de la muerte de Jesús, ¿qué dice, mis hermanos, el versículo 30? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué ve usted allí? Un milagro. Aleluya. ¿Qué ve usted ahí? Un milagro. Se fue de en medio de la turba y los dejó ahí solos. Yo creo, la Biblia no lo dice. No lo dice. Pero para que no lo hayan visto, para que haya pasado en medio de ellos y para que la turba no lo haya detenido, de seguro que el Señor le distorsionó los ojos. Él salió caminando. Con esto termino. No era primera vez que el Señor lo hacía. ¿Qué pasó allá en Dotán cuando fueron a capturar a Eliseo? ¿Qué pasó? Cuando los sirios llegaron a capturar a Eliseo, llega, mis hermanos, el ejército sirio y se presenta Eliseo delante de ellos. Dijo a conversar con ellos, se lo llevó para Samaria, anduvo con ellos y ellos no reconocieron que era Eliseo y lo andaban buscando. Y Eliseo lo fue a meter a Samaria. Y entonces les dijo al rey, agárrenlos, dijo, estos son sirios. Son enemigos de los nuestros. Y aún el rey dijo, ¿qué quieren que hagamos con esto? ¿Los matamos? No, dijo, denle de comer, dijo. Denle de comer. Ya cuando hayan comido, entonces los despachan. ¿Pero qué pasó? Frente a ellos, platicando con ellos, se lo llevó para Samaria y no reconocieron que era Eliseo. Sus ojos estaban distorsionados. Yo creo, aunque la Biblia no lo dice, para que el Señor haya salido con tanta facilidad. Algunos dicen, no, hombre, que el Señor era atlético. Se fue. No creo yo tanto así. Lo que pasa es que los ojos se los distorsionó y salió en medio de ellos y se fue. Todavía no era el tiempo de su muerte. Todavía no era el tiempo.
Y yo creo esto, oiga bien, si Jesús distorsionó los ojos de sus enemigos, en cualquier momento de aprieto, el Señor puede distorsionar los ojos de cualquiera para que usted sea liberado. Aleluya. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta palabra preciosa. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Gracias, Señor, por esta palabra bendita. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Bendícenos, Señor. Padre, así como tú, mi Dios, liberaste a Jesús. Libera a tu pueblo, Señor, aquellos que están en momentos difíciles, aquellos que están siendo perseguidos, aquellos que están siendo amenazados, o cuando alguien de nosotros seamos amenazados, tú, mi Dios, distorsiones los ojos de aquellos que procuran hacerle mal a tu pueblo. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios de milagros. Ayuda a tus hijos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. Ninguna obra maligna prospere contra tus hijos. Ninguna amenaza, ningún peligro, ningún hombre asesino o alguien que quiera afectar la vida de tus hijos prospere. Distorsiónalos, Señor. Hazlos invisibles. Y tú guarda a tu pueblo en el hueco de tu mano. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios.